liberar. ¡Déjate un tiro solo, perro! Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con todo respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Tenemos un montón de temas como de política local, política internacional, pero antes les doy la bienvenida a mis compañeros. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues ya listo para participar en esta edición de Con todo respeto y pues le doy también la bienvenida a Sonia. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas noches. Así es, muchos temas de los que platicar. Empieza ya el conteo final para las campañas, así que estaremos platicando también de estos temas, Jaime. Sonia, qué gusto y gracias por acompañarnos a todos y a todas allá en casa en una nueva emisión de Con todo respeto. Hay de todo como en botica, David. Es correcto, y vamos empezando como siempre con un post internacional de un trágico accidente que ocurrió hace apenas un día. Dice, de última hora, confirman la muerte del presidente iraní. Los informes iniciales de los equipos de búsqueda y rescate indican que todos los pasajeros a bordo del helicóptero, incluidos el presidente iraní Ebrahim Raisi y el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdollahian, murieron en el accidente al norte de ese país, Irán. Un suceso que pues sacude no solo al Medio Oriente, al país por supuesto, sino al mundo entero, porque se trataba ni más ni menos que del presidente de la República Islámica iraní, pero también probablemente el sucesor del ayatolá, por su posición de poder, por, digamos, el prestigio y la trayectoria que tenían, y era alguien que había ganado la elección de manera amplia y con un amplísimo margen, y de pronto súbitamente muere. Por fortuna no hubo muchos rumores en cuanto a un posible asesinato o a la intervención de Israel o cualquier tipo de sabotaje o complot. Confirman los medios iraní que fue un accidente, un trágico accidente como esos que ocurren con helicópteros, Jonathan. No deja de llamar la atención que es en un contexto en donde es un país que está pues, prácticamente con un frente de guerra con Israel, y llama la atención, ¿no? En qué situación hemos llegado, que tiene que salir Israel a decir yo no fui, yo no tuve nada que ver, ¿no? Es decir, por toda la capacidad tecnológica de espionaje de Israel, lo primero que podías suponer es que estaba detrás, dice que no. De hecho, hay versiones de que incluso podría ser una cuestión interna, ¿no? Como parte de las pugnas internas del propio país. Lo cierto es que esto es llamativo y en el fondo pues creo que no cambia mucho el régimen iraní, porque sabemos es un régimen teocrático en donde quien manda pues es el ayatolá, es la visión religiosa del régimen la que se impone, y al final creo que pues esto lo único que habría que estar atentos es cómo en unas nuevas elecciones que se tienen que convocar, entiendo, en 30 días. El 28 de junio Así ya. es, ¿no? Y quién lo va a suceder, y probablemente tengamos un récord de abstencionismo en un país que realiza elecciones. Decías que ganó por un amplio margen, pero pues sí, hay que recordar que también en 2021 ganó por un amplio margen, pero con una enorme tasa de abstencionismo, ¿no? Entonces, bueno, es un país que dentro de todas las convulsiones en el marco internacional, ahora sufre Se hizo famoso, ¿no? Raisi, el presidente, justamente porque aplastó las protestas de hace un par de años, justamente cuando muchos protestaron por la muerte de una chica, de la mujer esta, sí, porque no tenía el velo. Exactamente. Sonia. Sí, un agente policial. Sí, un político de la ultraderecha conservadora, recalcitrante y durísimo, ¿no? Logró implantar un régimen de muchísima terror, disciplina y de terror, de tortura, de desapariciones. De Teherán, ¿no? Exactamente. Sí. Muchos muertos después de estas protestas entre los ciudadanos que han marcado lo que ha sido la administración. Por supuesto que resulta extraño el momento en el que se registra este accidente. Creo que por más que
traten de señalar que no hay nada detrás, que fue un accidente tal cual. Habrá especulaciones conforme vayan avanzando los días, porque él tenía esta parte de los conflictos internos y está, como bien señala Jonathan, el frente abierto con Israel por el cobijo de Irán hacia algunos grupos islamistas relacionados con pues, lo que se consideró como atentados previo a la intervención de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, pues sí, un momento complejo para la región y me parece también que va a ser un momento complejo para Irán, aunque bien es cierto que el régimen tiene muy controlado el sistema de sucesión, aún yendo a elecciones, no deja de ser con estos dos frentes, el exterior y el interior abiertos, un momento complicado para convocar a elecciones, ¿no? Ciertamente, Irán tiene una policía política muy, muy famosa que son los guardianes de la revolución. ¿Tú crees, Jaime, que vaya a haber algo, que pueda haber un poco de apertura o más bien se va a cerrar el régimen? Yo creo que se va a cerrar. A ver, es sumamente interesante el momento que se está viviendo en Irán. Este personaje gana en el 22 en el proceso electoral con menos participación en la historia de Irán, porque la gente ya no creía en la democracia iraní. O sea, decía, mi voto de poco sirve o de poco va a cambiar. Ya no es una democracia. Entonces, en realidad, ¿no? hubo una baja participación. Hoy Irán es un país dividido. Hay quien está en los funerales porque decretaron 5 días de luto nacional, pero otros están de fiesta. Leí unas declaraciones de una madre de un hijo desaparecido cuando este presidente iraní fue fiscal, A los 25 años. fue cabeza del Fiscal Poder adjunto. Judicial y era mano dura y opositor que desaparecía, lo encarcelaban, morían. Entonces hay muchas familias que fueron víctimas de toda la brutalidad cuando estaba en la parte judicial y policial de iraní, Claro. que hoy están de fiesta. Vamos a ver en estas elecciones muy precipitadas. Yo tengo la esperanza de que justamente por lo sorpresivo y lo súbito de la muerte. Incluso era integrante de una tengan- comisión de la muerte que le llamaban allá en Irán. Claro, el famoso judicial de la muerte, un judicial escondido paralelo que sentenciaba a muerte a opositores y vámonos. Pero yo creo que podría haber un dejo de apertura, quizás sea alguien menos hardliner. Vamos a ver, en un mes podremos volver a comentar este punto, pero vamos ahora a ver un segundo tuit internacional, porque el mundo está convulso y este tiene que ver con las confrontaciones entre Argentina y España. Dice Tono SBG, ¿qué consecuencias creéis que tendrán para las relaciones entre Argentina y España las declaraciones de Milei sobre Begoña, esposa de Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español? Bueno, pues ya se sabe que Pedro Sánchez salió a exigir una disculpa pública, una rectificación pública del presidente Milei. Milei se rehusó, incluso se mofó todavía más del tema y Pedro Sánchez instruyó al ministro de Relaciones Exteriores español a definitivamente retirar al embajador español en Buenos Aires y a romper relaciones diplomáticas. Esto ya entró en una crisis mayúscula y seguramente van a formalizar el rompimiento de relaciones, Jaime. Pero en eso van, ¿no? Pedro Sánchez llama al embajador español que estaba en Buenos Aires. Todavía no se formaliza el rompimiento de relaciones que puede darse en las próximas horas. Pero ya Milei dijo que no se va a excusar, que no va a rectificar. Pero y Pedro había puesto de pero condición. tampoco ordena a su embajador en Madrid que se regrese. O sea, Ya, Argentina ya mandó llamar a su embajador. más bien España manda a llamar Ya al los dos embajador. creo que los dos están cruzando. Y con la ratificación de las críticas de Milei a la esposa y las críticas ahora al propio presidente, señalando nuevamente estas acusaciones que tiene en España de tráfico de influencias por recomendar a algunas empresas allá al gobierno español, hoy también habla y critica de manera muy prepotente al presidente del gobierno español, al jefe del gobierno español, y bueno, creo que escala también por el hecho de que Milei está interpretando que toda esta reacción del gobierno español
tiene que ver con los asesores argentinos, el expresidente argentino Fernández, sí. Fernández, que es su asesor, diciendo, a ver, esto es porque mis opositores en Argentina están moviendo allá el pandero para pues, aquí moverme, es un complot porque me quieren mover aquí la estabilidad en Argentina. Como siempre, los populistas viendo fantasmas donde no hay. Me parece que el caso de Milei ya está en una, digamos, condición superior porque ya rompió relaciones con varios países, no solamente ahora con España, Sonia. Sí, y además perdón por la expresión, pero por puras estupideces, ¿no? Que es lo más delicado. O sea, no hay un asunto de fondo relacionado con los gobiernos o con los países o con el comercio o con cualquier tema que pudiera de alguna manera dar una causa o una excusa para esta actitud que ha tenido Milei. Me parece que ha sido parte de encontrar escándalos, encontrar pretextos, ¿no? Pretextos que sean llamativos y que le permitan... Que hablen de él en el mundo, ¿no? Claro, y además que le permitan desviar un poquito la atención de la crisis misma que ha generado al interior de Argentina con las decisiones que ha tomado ya como presidente de este país. Y además me parece que en este contexto en el que hace la declaración con esta reunión convocada por Vox y lo que está pasando con toda la ultraderecha, puede ser delicado también respecto a consecuencias que pueda tener, ¿no? en la polarización de... ¿Quién pierde, España. quién gana más en esta diferencia, Jonathan? Pues a ver, evidentemente gana un personaje como Milei que me recuerda mucho a cierto inquilino que vive en un palacio, ¿no? Esta capacidad de expansión verbal para poder sacudir a partir de tocar temas delicados. Lo que molesta enormemente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, es la referencia a su mujer, porque recuerden que hace unas 3 semanas incluso se tomó 5 días, hizo una publicación, ¿no? Para decir que probablemente iba a dejar el cargo después de que tenía acusaciones su mujer de corrupción y tráfico de influencias, que en el fondo, lo que decían algunos analistas, era que Pedro Sánchez estaba viviendo esta especie de lawfare o ataque a través de procesos judiciales contra su gobierno y que eso lo estaba doblegando. Al parecer logra negociar, ¿no? Con sus opositores, logra negociar y eso ya hace que retracten la investigación judicial contra su mujer. Entonces es un tema muy personal y delicado, entonces tiene esta capacidad de estos personajes como Milei, ¿no? De dar el golpe exactamente, ¿no? En donde duele, y pues para el gobierno español, para Sánchez, pues iba a ser prácticamente, se estaba jugando ahí su mandato y por eso es que provoca esta escalada del conflicto diplomático, que es parte de lo que hay que entender, ¿no? Delicado. Vamos a ver qué sucede en las siguientes horas, porque ciertamente hoy las relaciones internacionales son mucho más frágiles y volátiles. Estamos viendo muchos desencuentros a nivel internacional, pero vamos a tener que ir a un corte y volvemos. No le cambie, estamos Con Todo Respeto. Volvemos. Las candidatas y el candidato a la presidencia de México sostuvieron este domingo su último debate antes de las elecciones del 2 de junio, abordando temas críticos como seguridad, migración y relaciones exteriores. Las cifras sobre asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas dominaron los intercambios y las acusaciones. Pocas propuestas y muchos ataques. Pero poco antes de que iniciara el tercer debate presidencial, miles de personas participaron en las marchas de la Marea Rosa, que encabezó Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. A este ejercicio se sumaron mexicanos que viven en puntos como Madrid, Barcelona, Londres, Canadá y Estados Unidos. El ejercicio estuvo lleno de altercados y simbolismos. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto. Efectivamente, el domingo pasado se vivió un día especial en el país en materia política, en materia de participación social, con esta marcha que algunos pensamos que le iba a dar a Xóchitl Gálvez un impulso especial, pues horas después, cuando llegara en la noche, a cerrar su participación en los debates en el tercer y último ejercicio que hubo de este tipo en la campaña presidencial actual.
no fue muy distinto a los dos anteriores. Quedó demostrado que los debates presidenciales en este proceso electoral fueron a la baja, fueron en retroceso a lo que habíamos llegado en los debates desde el primero que se celebró en el ya lejano 1994 con la participación de Cuauhtémoc Cárdenas, Ernesto Zedillo y Diego Fernández de Ceballos. Entonces, David, pues tú estuviste en esos temas electorales de organización. Creo que esta vez los formatos fueron más bien para cuidar los intereses de los partidos y de los candidatos que para dar información a los ciudadanos. Yo creo que son dos factores, el retroceso en el formato y en las reglas del juego, pero también creo en el aumento de los ataques y la disminución, por tanto, de las propuestas. Efectivamente, los debates creo que no movieron para nada el ánimo electoral, ni las preferencias de los votantes, ni las ventajas o desventajas de los distintos candidatos. Y yo también coincido en que Xóchitl llegó cansada, confiada, errática, nerviosa y desaprovechó la oportunidad. Creo que el consenso entre muchos analistas es que desaprovechó una oportunidad porque eran temas donde podría haber sido mucho más iba crítica. vitaminada, ¿no? Porque la marcha Claudia fue un éxito. administró bien su ventaja y me parece que Álvarez Maínez jugó un poco su mismo papel, articulado, sí, pero al mismo tiempo un poco palero. Ahora bien, creo que la marcha rosa es lo interesante, porque la marcha rosa fue desde una primera convocatoria, esta es la tercera, una primera convocatoria mucho más desde la sociedad civil para defender la institucionalidad democrática. Creo que fueron 3 sin candidatos y esta cuarta es con candidata. Tienes razón, esta es la cuarta marea rosa, la cuarta concentración. Y esta última ya enseñaron el abiertamente, cobre en esta, ¿no? Esta ya abiertamente apoyando pues a una candidata o a unos candidatos a una coalición donde el origen de la marea rosa, de la defensa de la democracia mexicana, creo que pasa a un segundo plano para fortalecer. A mí eso me parece pues normal, lo entiendo, es parte de una evolución política, pero a mí en lo personal ya no me gustó esa concentración. Yo participé en la primera y por supuesto no fui a la de ayer ni a las últimas, precisamente porque me parece que se partidizó y eso creo que pues también es válido, pero ya no es, digamos, la idea original que dio lugar a estas primeras concentraciones. Claro. Fíjate que a mí el debate, yo la vez pasada les hacía una alegoría, ¿no?, de un partido de fútbol en donde Xóchitl tiraba a la portería y las volaba todas, ¿no? Y nada más veía las pelotas pasar esta Sheinbaum. A mí me parece que Xóchitl tiene un grave problema, que es como una especie de nadadora que intenta un fondo de 90 días, ¿no?, pero con 2 costales al lado, el PRI del lado derecho y el PAN del lado izquierdo, ¿no? Hubo ahí 2 o 3 frases lapidarias de Maínez y de incluso la propia Claudia, ¿no?, en donde ella dice, estoy en contra de los corruptos, y le dicen, los tienes en las primeras listas de los plurinominales, ¿no? Tú nombraste, el Obrador nombró a embajadores corruptos, sí, que son del PRI, le dice Maínez después, ¿no? Es decir, es difícil, ¿no? Sí, claro. Y aparte me parece que Xóchitl, la estrategia es mal articulada, no tiene fondo la crítica que le hace a Sheinbaum. Me parece que hay muchos elementos para criticar a la propia Sheinbaum, el propio gobierno de la 4T, es decir, pero se fue, o sea, es ridículo el momento en donde la acusa de no creer en Dios y de usarle una falda con la Virgen, ¿no? Es decir, no, ¿en qué momento eso se va a convertir en un argumento para ganar un debate, ¿no? Es decir, es inconcebible, ¿no? A mí me parece que esos 2 elementos convierten a Xóchitl en un fiasco como candidata, que nunca fue ciudadana. Me parece que habría que reflexionar la propia oposición sobre el proceso para elegirla. Es decir, jamás se quitó el estigma de haber sido una funcionaria de Fox, ¿no? Yo creo que pues, bueno, el 2 de junio los resultados hablarán por sí mismos y más o menos es lo que dicen las encuestas, ¿no? Tiene pocas posibilidades. Sonia. Sí, a mí me parece que decepcionante el debate desde el punto de vista que se trataba uno de los temas más importantes en los que había expectativas del país. Creo que si quitamos un poquito el tema de la confrontación de los políticos, hubiera sido genial que en un país tan lastimado por la violencia y por la inseguridad hubiera al menos una luz de que alguno tiene idea de por dónde vamos a salir de este túnel, ¿no? Me parece que nos dejaron igual o peor porque trivializaron el tema. Yo también esperaba que Xóchitl Gálvez tuviera más fondo en los cuestionamientos.
Me parece que entre el me canso ganso y el monito de la nariz que muestra, Terrible. no hay diferencia. O sea, termina los actores políticos trivializando, decepcionando, dejando fuera los temas torales. De verdad que el país pasa por un momento súper complejo. Yo, por ejemplo, ayer hacía un ejercicio de contar las palabras que destinaron en los 3 debates, me tuve que chutar otra vez los 3 debates, para contar las palabras que destinaron a los desaparecidos. 203 palabras. O sea, el problema más grave de este país les mereció a los 3 candidatos en 3 debates 203 palabras. Y la mayor parte de las palabras tienen que ver con usar a los desaparecidos para atacarse, porque ninguno tiene ni idea de cómo va a empezar a buscar, ¿no? Entonces, yo la verdad que más allá de si fue una buena decisión que Xóchitl fuera la oposición, de si tenía la fuerza o no, me parece muy decepcionante lo que hicieron los 3 candidatos en este último debate. Y en cuanto a la manifestación, terminan dándole la razón, desafortunadamente, al presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se quitan las máscaras, ¿no? Que en realidad no era un tema de democracia, sino un tema de muchas personas que quieren regresar al poder vía PAN-PRI con la candidatura de Xóchitl Gálvez, ¿no? O que lo que los amalgamaba era su oposición a la 4T, ¿no? Claramente desde la primera manifestación. Y hasta cierto pudor, yo diría cierto pudor por no decir que son del PAN o del PRI, ¿no? Es decir, porque es hasta de mal gusto, ¿no? Claro. Casi, ¿no? Entonces Fíjate, el rosa disfraza muy bien. Escribía en una editorial Claudio X González que en realidad hay un hilo conductor, hay consistencia de la primera a la cuarta marcha. Claudio X González, con todas las letras, decía, bueno, pues si ellos defienden los valores con los que están, que desde su perspectiva la 4T amenaza. ¿No? Yo matizaría nada más, es decir, hay ciudadanos y hubo ciudadanos auténticamente preocupados por el modelo de país que tenemos, que tiene muchos elementos en donde tiene que mejorarse, pero otra cosa muy distinta es el uso político de quienes organizan y quienes hacen eso, ¿no? Que es Claudio X González, ¿no? Pero yo tengo conocidos gente que respeto mucho, que realmente marchó con una preocupación auténtica, ¿no? Eso hay que dividirlo, ¿no? Incluso los Separarlo. oradores. El primero fue Woldenberg, el segundo fue Juan Ramón Cosío, el tercero fue Lorenzo Córdoba y la cuarta fue Xóchitl. Esa es un poco la evolución de la marea rosa. O la degradación. En la primera y la segunda me parece que hay una defensa de la democracia, de las instituciones. Sí. Y en las primeras 3, yo diría, aquí es cuando creo que se decantan por una vía partidista. Perdón, y esto que mencionaba Sonia, es decir, la crítica a la figura de Xóchitl, ¿no? También tiene que ver con la falta de una propuesta de país de la oposición. Y creo que defender la democracia, pues ¿quién va a estar en contra de defender la democracia, ¿no? Es decir, también creo que nunca lograron aterrizar una propuesta concreta si iban a utilizar ese color y ese movimiento para reunir un frente ante AMLO, ¿no? Sí, el INE entonces está en la urgencia de tener un papel mucho más proactivo para definir formatos que permitan un verdadero debate. Es increíble que haya salido, pues más que bien librada, la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, con 2 temas en los que el gobierno de la Cuarta Transformación cojea terriblemente, ¿no? El primer tema de política social donde tiene sus mejores logros, pero luego viene el tema de la inseguridad y del crimen organizado que tiene en este país. Pero ¿tú crees que es el formato? A ver, Jaime, hay un momento en el que Solórzano les hace ver a los candidatos o les comenta a los candidatos que tienen la oportunidad, que están teniendo el espacio y la oportunidad de decirle a los mexicanos que los están viendo y que están dedicando su tiempo, de decirles cómo van a rescatar a este país y lo desaprovechan. A mí me parece que no tiene que ver con el formato, sino tiene que ver con la forma en que se han ido construyendo las campañas en los últimos años, que es en donde los cuartos de guerra controlan el contenido de las campañas. Yo sí creo que es fundamental el formato en el sentido de que haya una moderación activa que le pueda estar diciendo al candidato, oye, ¿de dónde sacaste ese dato? No importa. Oye, ¿qué opinas de que el presidente... Claro, pero no importa. ¿Qué opinas de que el presidente de tu partido, el coordinador de tu campaña, esté siendo acusado de esto? No, porque son ataques. No, espérame. Dime tu opinión.
y ya. Claro. O sea, no evadir Pero quien las manda en las críticas. campañas es alguien que está como el coyote, ¿no? Con con la dinamita, viendo a ver qué destruye. No hay propuesta, no. Es terrible lo que está O sea, me ocurriendo parece con las que campañas. Debe de haber propuestas, unas ideas claves de sus propuestas, porque también en un debate, y menos cuando hay 10 temas, pues nadie los puede desarrollar en hora y media. Sí, Pero sí que haya un contraste, señalamientos, también para eso es un debate. Y para eso pero que se dé un moderador chance. activo, como Y un dices, moderador, ¿no? O sea, que no les digo, oiga, a ver, pues nada más díganos qué opina de ese ataque. En fin. Porque, a ver, el 80-90% de lo que plantearon era un guión que estaban leyendo, ¿no? Es decir, eso es un contenido ya predeterminado. Así es. En fin, pues veremos, pero los 3 debates presidenciales pues no movieron nada. No nos gustaron. Y aportaron, y la verdad es que aportaron muy poco. Nos vamos ahora al resbalón de la semana, veamos. Hoy me puse el fosfo mamalón para la Cybertruck. Y yo me voy a bajar aquí con la racita a escuchar el hijo de Huitlacoche, papá. Te vi, me viste y luego me pusiste fosfo y la verdad se asoma. Esa es la primera cita. ¡Ahí va el sombrero, fosfo! ¡Vamos porque está pesado! Bueno, pues el regio, yo creo que de chico vio mucho a, ¿cómo se llama este grupo? A Bronco, una cosa así. Híjole, A ver, este iba a ser aspirante presidencial fugaz y también quien dijo que iba a trabajar de gobernador solo 8 horas, supongo que ya había salido de trabajar del palacio. Pero es este afán de estar siempre en la polémica, en el escándalo, a costa de trivializar y frivolizar la política. No, pero yo creo que en él sí es natural, ¿eh? La frivolidad y la... auténtico. Sí, claro. Es auténticamente Sí, superficial. yo creo que así es él. Es genuinamente frívolo, pues Yo- sí, pero le hace mucho daño, me parece, a la política, porque todo es un chacoteo, Claro. nada es serio. Lo único que ha hecho realmente relevante su gobierno ha sido anunciar Tesla, que ya dijo que no se va a poner. Oye, de hecho creo Entonces, que lo logró, nada, es- que logró contaminar a Maines al principio durísimo con esa y después como que Sí. Maines se lo sacudió. Se acercó a Patricia Mercado, Sí. o sea, como que dijo, no, va. y ya Ese me estaba- va a llevar por Sí. el tobogán, sí, claro. Bueno, pero le encantaba a Maines aparecer en el estadio con él. Pero Blanca, eso eran, o sea, era subiéndose ese, a claro. su coche Tesla. Pero yo creo que ya medio se lo sacudió, ¿eh? Sí. Sí. Sí, no, a mí me parece que, digo, yo quisiera entender a los regios, o sea, de cómo pasan de un Bronco luego a esta figura, y creo que parte de eso te lo explicas también en los debates que han sido... Terribles, son los más chistosos O sea, de la República. son con un humor involuntario, divertidísimo, ¿no? Los regios traen ahí una cuestión muy especial con Bueno, los les candidatos. les gusta el show, Sí. ¿no? Les gusta el show a los neoleoneses. Bueno, pues así el papelón ahora de Samuel García. Tenemos que hacer una pausa, regresamos con todo respeto. Entre mala administración y agua chocolatosa. El CIAPA está por cerrar la administración sin dotar de agua de calidad a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara. A ella se suman las deudas reestructuradas en lo oscurito, la opacidad de sus administradores y la mala gestión para hacer obra pública, pues se cumple un año de la operación que dejó encerradas a cientos de familias para poner un colector en la zona de Jardines de la Paz. Pues ahí tiene, el CIAPA es como el agua de la tubería de Guadalajara, turbia, de mala calidad, escasa, y ese es el problema de este sistema intermunicipal de agua que no ha logrado dotar a la metrópoli, y a pesar de las promesas del gobernador y de esta administración, incluso a pesar de la creación de una Secretaría de la Gestión Integral del Agua, de una reestructuración del CIAPA, de promesas de que habrá agua para los 50 años que vienen, incluso a partir de las inversiones importantísimas, pero todavía no funcionales en el agua, lo cierto es que hay escasez en la ciudad. Hay muchas colonias sin agua, hay fugas, hay pipas, hay
pues una situación crítica en pleno estiaje, Jonathan. Sí, fíjate que el Chiapa, pues creo que es uno de los grandes, digamos, pendientes y deudas de esta administración, porque lo han abandonado, de por sí ya venía con problemas y lo han abandonado operativamente, lo han abandonado en cuanto a la eficiencia y la calidad del servicio. Y yo remarcaría un punto que a mí me parece que es también muy grave, y es el servicio y la atención o la reacción del Chiapa, ¿no?, cuando no hay agua o hay agua turbia en las colonias. Me parece que algo todavía más ofensivo, ¿no?, para la gente que no tiene agua es que el Chiapa te dé un teléfono y te diga que te va a resolver y nunca te contesta. Si quieres hacer una aclaración, prácticamente el servicio, la atención a los ciudadanos es nula, es un engaño, y eso lo único que hace es irritar y prácticamente pues convertir en una tortura un derecho humano como es el derecho al agua, ¿no? Yo creo que el Chiapa realmente, yo no sé si no se dan cuenta, si le informan mal al gobernador o si el gobernador está enterado y simplemente matiza y miente junto con sus secretarios, que como bien dices, tenemos un funcionario adicional en este sexenio, un secretario del agua, que en teoría es el presidente de la Junta de Gobierno de ese organismo, que también debería estar atendiendo los problemas del Chiapa, y no ha mejorado ni asegurado el abasto a las familias. A mí me parece que es uno de los grandes pendientes del sexenio. Sin duda, Sonia. A ver, si analizamos de dónde salen estos funcionarios o cuál es de los dos encargados del agua o cuál ha sido la tarea que han realizado, nos daríamos cuenta exactamente por qué estamos como estamos, ¿no? El caso del director del Chiapa, él llega con esta convicción que tenían algunos políticos de Movimiento Ciudadano de que lo importante en el Chiapa eran las factibilidades. Y como venía todo este tema del desarrollo inmobiliario, que era lo que le tenían que apostar, ¿no? Y fue lo que hicieron. Es decir, el Chiapa se convirtió en una dependencia que expide factibilidades para los edificios, diciéndoles, tú puedes tener agua porque te puedes conectar a la tubería que ya existe y porque puedes echar tu drenaje al tubo que ya pasa por afuera de la construcción. Y eso deja muchísimo dinero, y eso lo sabía la gente de Movimiento Ciudadano porque se comentó muchas veces antes en mesas y en discusiones. Entonces, ellos nombraron un director que les permitiera desahogar esa área. Todo lo demás les tenía sin cuidado. Y corrieron además a todos los técnicos, no nada más en los primeros niveles, sino a todos los que eran el equipo de Aristeo Mejía Durán, que es el que alguna vez le dijo el exgobernador Aristóteles Sandoval Alfaro: si corres al que sabe dónde se abren y se cierran las llaves, te vas a meter en un lío tremendo. Y mira, ahí está el lío tremendo en el que se metió. Y la otra es el secretario del agua, que sale de sus relaciones de fútbol, ¿no? Que es el hermano de Mauricio González, el auxiliar técnico de Daniel Guzmán, y que todos esos amigos del fútbol del gobernador se los llevó. Está bien que sean tus cuates y que vayas al estadio con ellos, pero no los puedes poner a que sean los que tomen las decisiones en carteras que son tan importantes. Pues nadie lo y conoce. Ahí están las cosas. Sí, o sea, de ahí viene. De ahí viene, de las relaciones de fútbol del gobernador. O sea, eso es terrible, que esas personas sean quienes toman las decisiones. Luego, viene, cuando no tienes a quien conoce ni a quien sabe, piensas que todo se arregla por milagro, ¿no? Y ya le habían dicho muchísimas veces que no hay agua, que el problema no es construir la presa ni meterle tubos. Ellos creyeron que conectando la presa del Salto en Valle de Guadalupe con la presa Elías González Chávez se iba a resolver de manera temporal el problema. No, pues si no hay agua, no hay manera de que así pongas todos los tubos que quieras, no va a pasar. Incluso cuando esté terminado el Zapotillo, de aquí a que se llene la presa del Zapotillo van a pasar muchos años, y entonces tampoco van a llegar los otros 2 metros cúbicos adicionales por segundo. La verdad es que no hicieron nada para resolverlo y solamente empeoró la situación. Delicadísimo. ¿No será que esto también le pueda pasar factura? Porque justo es, como decía Jonathan, es muy frustrante que no llegue el agua, que llames y no te atiendan, que te llegue un recibo con un cobro excesivo. Jaime, ¿tú cómo ves la situación? Desde luego que tiene un alto costo político el hecho de que la gente no tenga agua y que sea crisis tras crisis
en el Ciápatelas, como decíamos, ¿no? Pero que luego se convirtió en el Ciapagate, que yo escribía hace unos días, ¿no? Gate, ¿no? Con T. Porque resulta que pese a todos esos momentos críticos, pues la explicación es que hay un sabotaje por la cercanía de las elecciones. Bueno, ¿en dónde estamos? ¿No? ¿Qué nivel de insensibilidad en el tema? Y te voy a decir claramente por qué sí tiene un alto costo político. Fueron capaces, la partidocracia, no solamente la bancada de Movimiento Ciudadano, sino Morena, sino el PRI, Claro. y el Partido Verde, para no ir al Congreso y no tener la posibilidad de discutir ese tema en el Congreso y no llamar a este señor, ¿no? Que desde luego le quedó grande la operación del CIAPA, desde luego no tiene la experiencia, la pericia para saber manejar el organismo operador del agua. Si ya teníamos un problema de mal manejo, sobre todo administrativo por todos los abusos que históricamente ha habido en el CIAPA, las corruptelas, hoy está también casi colapsado el órgano por todos los contratos a empresas privadas, la burocracia dorada que ahí está y los salarios que ganan. En fin, la cobranza en sus niveles más bajos, porque la gente pues, recibe agua chocolatosa o tiene tandeos constantemente, pues no paga el recibo del CIAPA. Entonces, los diputados, los representantes de los ciudadanos, nuevamente le dan la espalda a la gente, ven sus intereses de partido, el reparto de cuotas, de espacios de poder, y deciden proteger a uno de los funcionarios que sin duda es el que más quejas recibe de la administración Y hay pública. otro organismo que es más pequeño, pero igualmente opaco y corrupto, que es la Comisión Estatal del Agua, que precisamente el sexenio pasado tuvo un desvío millonario y por eso está en arraigo domiciliario un exfuncionario que ahí está, digamos, señalado por la Fiscalía Anticorrupción. En la administración actual casi la desaparecieron. Sí, en la cuanto fusionaron a la Secretaría esa famosa, depende. ¿no? Ahora se convirtió en un área, Sí, un área de la Secretaría, entonces prácticamente ya no tiene atribuciones. Claro, pero en general yo creo que el tema del agua, coincido en que es, lejos de ser un legado, es un pasivo. Lejos de tener almacenamiento y, digamos, garantizado el suministro, al contrario, tenemos agotamiento, escasez, tandeos, dificultades. Y creo que el siguiente gobierno va Más la a crisis enfrentar, del subsuelo, y además que el tema están sobreexplotados los mantos freáticos, los pozos. Viene un problemón serio y va a quedarse chica la Secretaría de Gestión Integral del Agua para enfrentar el reto que es el agua en el Estado. La semana pasada me buscó una ciudadana que se había quedado sin agua con estos supuestos sabotajes de la red eléctrica del abasto de agua y me contaba, ¿no? Me dice, bueno, yo tengo 4 días sin agua, pero además llevo 2 años con agua chocolatosa 2 veces a la semana, ¿no? Y me acaba de escribir esta mañana y me dice, oye, me están cobrando 10,000 pesos más, ¿no? Y ya fui a hacer la aclaración, pasé toda la mañana, tengo que esperar 30 días la resolución y si no me van a cobrar, me van a mandar un técnico, tengo que estar aquí. Es decir, es una catástrofe, claro, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y ya sabes por quién vas a votar? Y me dice, sí sé, pero tengo claro que ninguno de los candidatos ni siquiera entiende o le preocupa el problema. Eso es lo más grave. Gravísimo. No, y En esto fin. es en zona metropolitana. Lo que está Claro. pasando en el campo y en otros municipios en donde no hay agua tampoco, y además no nada más no hay agua, sino que no hay atención. Ahí sí, aquí por lo menos se habla y todo, pero allá ni siquiera se habla. Está tremendo. Tremendo. En fin, pues vamos a esta gustada sección de Pónganle el nombre. Vamos a ver lo que nos tienen preparados. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Su estrategia es hacer todo para ayudarle a Morena. Eso es lo perverso, eso está peor. Porque yo te pudiera comprar si ellos estuvieran en una campaña porque quieren... Pero a ver, tener Alejandro, partido, no, o sea, perdóname, no mames. ¿qué No, hay? no, y no, En y no, contra. no. Usted, póngale el nombre. Destetaron a Lito. ¿Cómo le pondrían ustedes? No, pues cuidado con la litosis.
Híjole, no sé. En fin, Alito siempre dando mucho de qué hablar, ¿verdad? Bueno, Nunca una buena, que es lo más... jamás se ha hablado algo bueno, sí. Por eso el lastre que ha significado... Sin palabras, sin palabras. Sí. Sin palabras. El lastre que ha significado para la campaña de la oposición. Claro. Bien, pues vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Con Todo Respeto. No le cambie. Volvemos. Han sido tan buenos que la autoridad electoral volverá a organizar otro a la gubernatura de Jalisco. Este domingo se llevará el cuarto y último encuentro entre las personas que buscan llegar a Casa Jalisco. En esta ocasión, debatirán sobre movilidad, medio ambiente, desarrollo social y educación. A una semana de la elección, ¿qué esperamos de este último evento televisado? Que no se corte. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Iniciamos nuestro último segmento, regresamos al tema de los debates, ahora desde una perspectiva local. En Jalisco no hubo 3 como en la campaña presidencial, sino viene todavía el último. El cuarto debate, donde se verán por última vez en un escenario de discusión las y el candidato a la gobernatura. Esperemos que cierren de una manera más decorosa. Jonathan, ¿tú qué expectativa tienes? Bueno, pues a ver, este cuarto debate me parece que pues con todos los antecedentes uno esperaría que todavía van a ser más cuidadosos, o al menos el candidato de esta terna, en cuanto al manejo del lenguaje y las expresiones que pudieran, ¿no?, representar algún tipo de violencia de género. La verdad es que los temas para esta ocasión me parecen importantes como en las otras ocasiones. Yo lo único que esperaría es que ahora sí se abordaran, ¿no? Ha sido una campaña que me parece que no han permeado los contenidos a pesar de los debates, es decir, lo que se discute es, criticaba yo en la semana, ¿no? Hay una especie de atención a esto como si fuera una carrera de caballos. Lo importante es quién va adelante o quién va atrás, ¿no? Quién se cae o quién tropieza, pero en los contenidos no han permeado a pesar de que hay estos formatos de debates, a pesar de que hay coberturas noticiosas, y yo esperaría que esta sea la última oportunidad, al menos para poder aterrizar ideas que puedan como darle una noción al ciudadano de por dónde va cada una de las propuestas, ¿no? Que en realidad las dos punteras, que es Morena y MC. Claro, yo coincido que en los debates nacional, local, todos los debates han sido mucho más importantes en su forma que en el fondo, en los tropiezos, en los escándalos, en las acusaciones, que en las propuestas, los diagnósticos, las críticas. Esa es la parte, digamos, muy superficial de los debates que pueden, digamos, permear en el ánimo del electorado, pero por estas razones no de fondo, que es la parte que es muy triste, que tiene que ver sí con el formato y las reglas de los debates, pero también con el momento político del país y con la falta de empaque de los candidatos. Ahora, yo creo que son muchos 4 debates, llegamos a digamos, con cierta expectativa por lo que pasó en el último, pero me parecen ya demasiados y demasiado cerca de la elección. Vamos a ver qué sucede, pero no creo que cambien mucho las perspectivas. ¿Cuál será la estrategia que asuma el candidato que ha aparecido en el mayor número de encuestas, con todas las reservas que debemos tener cuando hablamos de encuestas a estas alturas? Sale el que ha aparecido o el que aparece en el mayor número de encuestas en primer lugar, quién en segundo como retadora, quién en tercer lugar. ¿Tú esperas alguna sorpresa en ese sentido? A ver, lo primero es si van a ir, ¿no? Porque luego hubo este rumor de que si las candidatas no querían ir, ¿no? Sí. Luego, creo que a Pablo Lemus le pegó mucho el tema de la violencia de género. Aunque para muchos puede no ser algo de fondo, sí quedó como la sensación de que está mal asesorado. Por lo pronto, el árbitro electoral ya dijo que no. Le perdonó las dos. Sí, claro, pero yo creo que eso no cambia la percepción de que no entiende el impacto que puede tener un comentario como el que hizo, no solamente entre las candidatas o sus equipos, sino incluso entre el movimiento feminista, que es uno de los movimientos más fuertes que hay en nuestro estado, en el país y de hecho en el mundo, ¿no?
creo que también el tema de los ataques, al igual que en lo presidencial, han quedado otra vez en lo trivial, que si la casa, que de verdad nada que haga al ciudadano enojarse siquiera, ya no digamos conocer alguna propuesta, sino enojarse lo suficiente por algo que se denuncie en el debate como para cambiar su voto, ¿no? Decir, yo no voy a votar por esta candidata porque tiene una casota, ¿no? O no voy a votar por esto. O sea, me parece que ellos mismos han desanimado al ciudadano y han hecho que estas campañas sean, yo creo, las más desangeladas que ha habido en muchísimo tiempo. En el sector del feminismo activo, ¿sí crees que hay una factura para el candidato por sí, porque haber se marcado entienden, el debate, es que, claro, el segundo y el tercero en ese sentido? Sí, yo creo que se entienden los conceptos. O sea, es un sector que entiende bien el concepto de lo que quiso decir el candidato. Entonces, y creo que Pablo estaba preocupado porque se movió para tratar de rectificar. Sí. Lo hizo. Me parece que... No, bueno, fue y buscó a Laura Haro para pedir una disculpa personalmente, y luego de que había cometido una doble pifia al decir, le mando una disculpa, pero al papá de Laura. No, y seguramente le hubiera gustado disculparse con Claudia Delgadillo, nomás porque es su rival con la que está peleando. El control de daños pero si incluía no, todas, exactamente, pero ahorita no lo podía hacer por no razones lo podía políticas. hacer, por supuesto. Pero la disculpa personal con Laura Haro creo que alcanzó un poco a Sí, sí, claro. hacer un ayudó, buen claro. control de daño. Sí, claro. O sea, Pues porque es que muchos Era la única manera de resolverlo, incluso ¿eh? desactivó la Muchos dijimos denuncia. que era más importante que se hiciera una disculpa pública a cualquier otra cosa. Claro. Tenía que hacerlo. Así es, pues bueno, habrá que ver este cuarto y último debate. Esperemos que pues, nos sorprendan positivamente las y el candidato. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver con la contienda electoral local. Veamos. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, fue el blanco de las críticas naranjas, quienes se sintieron ofendidos porque fue a recoger, en horas de trabajo, a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, quien lo invitó a un evento con los empresarios jaliscienses. Acto que mereció un desplegado y hasta acusaciones que el funcionario no hizo más que confirmar. Sí es amigo de la puntera en las encuestas y no se han utilizado recursos universitarios para apoyarla. ¿Será? Bueno, pues efectivamente hubo incluso desplegados que también circularon profusamente en las redes sociales, donde hubo un airado reclamo que a mí me recordó aquel momento de la feria contra la FIL de Padilla, ¿no? Empujada desde MC, pero que curiosamente se desactiva muy pronto, Sonia. Sí, a mí me parece, coincide con el momento más crítico del problema del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, un tema que por supuesto le va a pegar a Movimiento Ciudadano. Yo creo que iba por ahí más bien, como tratar de distraer la atención. Una cortina de humo. Que no tiene efecto. La verdad es que si no tienes agua, no sé cómo, claro, si te importa o no te importa a dónde va el rector y a quién recoge en el aeropuerto, ¿no? A ver, yo creo que es difícil distinguir entre la persona y la investidura, entre las preferencias personales y, digamos, la responsabilidad institucional. Pero más allá de esa amistad real del rector con Sheinbaum y que sí tiene una deferencia que no tiene con otros o con otras, como lo decía Petersen, nuestro compañero en su columna, no es lo mismo recibir que acompañar, que ir a recoger, que a llevar y traer. Me parece que hay un tema más bien de neutralidad y de equidad. Yo sí creo que las universidades públicas, como otras instituciones autónomas, ciudadanas y demás, sí tendrían que ser más neutrales en la contienda electoral, porque efectivamente se presta a que algunos jueguen en la campaña. Y así como yo reclamo y señalo que no debe haber desviaciones de recursos públicos de los gobiernos, de las administraciones públicas, que lo hay, que lo estamos viendo, también las hay en la Universidad de Guadalajara, perdón, pero desde plantearle un evento como el del Centro Cultural a una candidata, no a los tres, a una, y ponerle gente, estudiantes, académicos, asesores para servirle la mesa como ninguna otra universidad lo hizo, y a los otros decirles, sí, ven y da una conferencia,
o bien incluso el uso de recursos y coches y profesores y estudiantes. Esa es la parte que habría que cuidar un poco más en un momento, porque efectivamente el rector creo que lo ha hecho hasta ahora muy bien en términos de la defensa de la autonomía, de la defensa del presupuesto y de la defensa de la universidad en general. Y creo que en este caso habría que cuidar un poco más. Y desde que no escuchó el canto de las sirenas para irse de candidato, ¿no? Claro. Creo que principalmente, aunque hubo un reclamo, por ejemplo, del candidato número 1 de MC en contienda en Jalisco, Pablo Lemus, que al día siguiente dice, yo no tengo problema con el Claro, se deslindó pronto del reclamo. Parece más bien una especie como de pataleo por alguna otra razón, que yo coincido con Sonia, tiene que ver con el momento. Siempre que ocurre algo así en un contexto de crisis, ¿no? Hay que tener como muy clara la brújula de qué es lo que está preocupando realmente al poder, que los hace de repente interpelar de esa manera con el caso del rector. La verdad es que, a ver, dividamos dos cosas. Pues va a ser muy probablemente la próxima presidenta, ¿no? Es decir, pues yo creo que tener las deferencias con la próxima presidenta, sabiendo, ¿no?, que de ella va a depender también el presupuesto, pues no me parece hasta como político, sino hasta inteligente, ¿no? Maínez pues no tiene posibilidades, pero se le da su espacio. Eso no quita que existe un partido político en donde hay universitarios que están haciendo un papel ligados con Morena dentro del marco, digamos, de competencia electoral que existe. Es decir, pero son dos cosas distintas, ¿no? A mí me parece que pues es parte como de... Yo leía a nuestro compañero Petersen y yo decía, bueno, pues es que tampoco es como tan grave ir al aeropuerto o verla en el aeropuerto, ¿no? Es decir, es parte del juego político y de las diplomacias para poder establecer canales con la futura presidenta, ¿no? Sí, pero eso es un poco también especular en el juego político electoral. Claro. Es decir, entonces tendrías que estar también un poco... No, yo soy más de la idea de esa neutralidad, independientemente de las preferencias personales. Pero incluso ahora que tocas el tema de Hagamos, pues algunos hemos dicho que los universitarios tienen todo el derecho de participar, pero creo que no es el papel de las universidades tener partidos políticos. Prácticamente ninguna otra universidad tiene un brazo político electoral. Si y en ese trabajas sentido, pues, en la universidad no estás obligado a militar en Hagamos ni a votar. No, el problema es el uso y desvío de recursos. Ese es el asunto. Si existe eso, por supuesto que lo sancionas, pero creo que puedes armar los partidos o las organizaciones o lo que quieras. Me parece que tienes todo el derecho. Y es parte de la evolución que debe tener el O sea, son grupo, universitarios en un partido, no me parece que sea un partido de la universidad. Me parece que es parte de la evolución y del reacomodo después de la muerte de Raúl Padilla, es decir, del juego político de la universidad y cómo se va a adaptar a los nuevos tiempos, ¿no? Y creo que esto es parte de la discusión que es normal. Así es. Y bueno, después de este desplegado, pues uno supondría que iba a terminar en una denuncia con pruebas. Y creo que no llegaron a eso. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Que tenga una excelente semana. Buenas noches. ¡Acta liberada! We need strong borders,